Bueno, buenas tardes a todos. Os colgué el otro día una declaración de impacto ambiental de una depuradora en un espacio acogido a la Red Natura 2000, que era la de Oña. Y os he colgado también la declaración de impacto ambiental de un vertedero, el vertedero de Navajas. Esta declaración de impacto ambiental es más reciente, desde el año 2015. Está mejor incluso en su redacción que la de Oña, que era más antigua. Y vamos a proceder a comentarla, por lo menos una parte, y en la siguiente clase vamos a terminar de comentarlo. Aquí tal vez lo más interesante sea, aparte de que veáis la estructura de la declaración de impacto ambiental, que es el resultado final de la evaluación de impacto ambiental, como hemos estado exponiendo en las anteriores clases, pues que os fijéis tanto en la identificación y valoración de los impactos, que veáis que se hace alusión al estudio de impacto ambiental y al trámite de audiencia, y que conozcáis el contenido íntegro de la propia declaración de impacto ambiental, ¿no? Pues bien, básicamente en la declaración de impacto ambiental del vertedero lo que se informa es favorablemente al proyecto y se exponen, si tuviésemos que hacer un esquema, tendría dos patas, una donde es una muy pequeña, pero sí pone en guardia al lector, al que no lo conoce, de los antecedentes y la propia declaración de impacto ambiental. En los antecedentes, bueno, pues es una breve exposición de motivos donde se expone quién es el órgano administrativo encargado de dictar la declaración de impacto ambiental. Dice que es la consejería. Dice que el proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental. Por el mero hecho de ser un vertedero lo iba a estar, porque está dentro de la lista del anexo 1. En la ley de evaluación de impacto ambiental, en su anexo 1 hay un montón de grupos, hay una serie de grupos, y en cada grupo describe dónde encajaría ese proyecto. Si el proyecto no encaja en ninguno de esos anexos, pues grupos de ese anexo, pues entonces no procede no está cogido a la evaluación de impacto ambiental, ¿no? En este caso, en el grupo 8 y en el grupo 9 hace alusión a vertederos. El grupo 9 es más genérico, es el grupo otros, y el grupo 8 hace alusión a instalaciones de tratamiento de residuos y de gestión de residuos. Entre ellas están los vertederos, solo que tiene una limitación en cuanto a toneladas y capacidades. Por lo tanto, después de esa exposición de motivos o de antecedentes, lo que dice que en consecuencia pues emite la siguiente declaración de impacto ambiental. Y ya entramos en lo que es la propia declaración de impacto ambiental, que básicamente se estructura en 4 aspectos. Por un lado, lo que hace es describe el proyecto y sus características, describe el estudio de impacto ambiental. Recordad que el estudio de impacto ambiental es una parte de la propia evaluación de impacto ambiental, es un documento de referencia que toma elaborado por el promotor y que es tenido en cuenta por la autoridad competente, así como se ha trasladado de ella en el trámite de audiencia, y es una herramienta para la toma de decisiones. Pues el estudio de impacto ambiental, en la propia declaración de impacto ambiental, se expresa, se explicita, se indica todo el procedimiento de tramitación del expediente y finalmente la última parte es la propia declaración de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental propiamente dicha. Por tanto, antecedentes y declaración de impacto ambiental. Dentro de la declaración de impacto ambiental, 4 aspectos: proyecto, el estudio de impacto ambiental, la forma de haber tramitado el expediente, la tramitación del expediente y la propia declaración de impacto ambiental. En la descripción del proyecto, bueno, pues para que os pongáis en antecedentes, pues describe el actual vertedero como es, que se procede a su ampliación. Se dice que tiene una capacidad para 17 millones de metros cúbicos, que son aproximadamente unos 140 años, que está a 33 kilómetros de Burgos. Se define y concreta el método de explotación, todos los sistemas de impermeabilización, de sellado, todas las medidas preventivas y de control de contaminación, el procedimiento de clausura final del vertedero,
La superficie del vaso se indica que son 15,9 hectáreas, que el vaso se cierra con 4 diques para asegurar la estabilidad mecánica y salvar la diferencia de cotas. En el fondo, el proyecto consiste yo tengo un valle que va a actuar a modo de vertedero y se va a ir construyendo progresivamente en fases, de manera que cada fase va a ser equivalente a un vaso. Yo construyo un vaso, lo exploto, lo termino de explotar y cuando ya está a punto de sobrepasar la altura de coronación, cuando está a 1,5 metros de la altura de coronación, empieza a comenzar el segundo vaso y sello este primer vaso. Y procedo así sucesivamente hasta que al final ya tengo todo el vertedero formado por una serie de 10 vasos y entonces procedo a la restauración paisajística y a la clausura definitiva del vertedero. Ese es en suma el proyecto. Fijaos que me va a explicitar y me va a definir perfectamente pues, aspectos como el sistema de impermeabilización, la gestión y recogida de lixiviados, los gases, la recogida de pluviales, la construcción de infraestructuras auxiliares. Todo eso el proyecto me lo define perfectamente. Por ejemplo, el fondo del vaso, bueno, pues hay un Real Decreto, el 1481 del 99, posteriormente ampliado o modificado en el 1481 del 2001, pero en suma lo que me habla es de tipos de vertedero y de forma de gestión de los vertederos. Pero una de las cosas es que para los vertederos de residuos no peligrosos, como es este, lo que me dice es una serie de limitaciones, ¿no?, de carácter constructivo. Y en base a eso, pues el promotor va aún más allá. Todavía es más conservador en cuanto a la construcción. Tiene una base de arcilla de 50 centímetros, una arcilla natural compactada. Encima va una malla antipunzonamiento de geotextil de 200 metros cuadrados. Encima va una lámina de polietileno de alta densidad de 1,5 milímetros. Nuevamente otra malla geotextil de antipunzonamiento de 200 gramos metro cuadrado. Una capa grava drenante. Ahí ya veréis que se van a introducir en esa capa de grava, encima de la capa de polietileno se va a meter tubería ranurada para la recogida de lixiviados. Encima de ella va la capa de grava drenante, formada por árido y de unos 50 centímetros de espesor. Encima nuevamente otra lámina geotextil, en este caso más que para evitar el punzonamiento de la lámina que le precede, pues para evitar que entre o arrastres de sólidos que de alguna manera me imposibiliten a la grava que actúa de material drenante trabajar correctamente. Y por último una capa de tierra de 20 centímetros compactada para el paso de la maquinaria. En los taludes, en las paredes laterales del vaso, como es posible que no haya arcilla, pues se propone una capa de bentonita, que es una arcilla artificial de 6,7 milímetros, embutida en 2 mallas de geotextil antipunzonamiento. La recogida de lixiviados, ya os he dicho, mediante tubería ranurada en el fondo del vaso. Se conecta luego, esta ya estaba metida en el vaso 1 y tenía una red general, pues se prolongará esa red general que va a su vez en forma de espina de pescado y adaptándose a la orografía del terreno, separadas unos 25 metros, y que se pretende canalizar todo el sistema de recogida de lixiviados.